Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Eduardo Matos Moctezuma y Antonio Saborit vamos a hablar del Museo Nacional de Antropología que recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y todo lo que esto significa para esta gran institución del Estado mexicano. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de una de las grandes instituciones del Estado mexicano, me atrevería a decirlo, que es el Museo Nacional de Antropología, que recientemente fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 por su trabajo en la preservación del patrimonio cultural de México y su contribución al conocimiento y entendimiento entre los pueblos. Este museo es considerado uno de los más importantes del mundo, yo diría, desde luego de Iberoamérica. Es un referente a nivel mundial por su colección, su labor de divulgación, investigación y preservación. Su sede actual, que se encuentra en el Bosque de Chapultepec, fue inaugurada el 17 de septiembre de 1964, unos pocos días antes, de hecho, de que yo naciera, ¿no? Muy interesante eso. Para hablar de este reconocimiento y en general de nuestro querido, muy querido Museo Nacional de Antropología, saludo de nuevo a Eduardo Matos Moctezuma, antropólogo, quien nos ha acompañado aquí ya varias veces para nuestra fortuna. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenas Leo? Noches. Gracias Encantado por de venir. estar aquí. Y tú fuiste director del museo en algún momento. Sí, en alguna época. Así es. Y también nos acompaña, para nuestra fortuna, Antonio Saborit. Él es director de este espectacular recinto ya desde 2013, nos decías. Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por venir. Encantado. Bueno, primero el chisme. Cuéntanos cómo estuvo la ceremonia de entrega del premio. Bueno, como me había anticipado el profesor Matos, fue una ceremonia llena de afecto. Él no esperaba que fueran tan certeras las profecías del profesor Matos, pero sí es muy, muy, muy espectacular el ambiente en el Teatro Campo Amor. En Oviedo, ¿no? En Oviedo, la manera en la que la ciudad ha asumido los premios Príncipe, ahora Princesa de Asturias, el orgullo que tienen por ser sede de estos reconocimientos, el historial tan notable que han logrado construir a lo largo de ya un poco más de 3 décadas. Sí. Bueno, de verdad es de no creerse. Todo el mundo está al tanto, todo el mundo tiene que ver con los galardonados, te detienen en la calle, te preguntan. Aparte es una ciudad preciosa, Oviedo. No, bueno, es espectacular, es ni más ni menos la ciudad de la regenta. Sí, así ¿no? es. Entonces, no, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Aunque fíjate que fue medio devastada por una rebelión de mineros en los años 30, antes de la Guerra Civil, y la han logrado reconstruir de una manera espectacular, ¿no? Y hay algo que vine a encontrar ahí, de lo que no me habló el profesor Matos, visité el Museo del Pueblo de Asturias, que está en Gijón, y es un museo etnográfico al aire libre. Sí. A la manera de este tipo de museos en el norte de Europa. Y recorriendo el museo encuentro la presencia del maíz y dije, a ver, le pregunto a su director, Joaco López, le digo, ¿qué es esto? Entonces me cuenta que el maíz llegó en el siglo XVI y transformó la dieta en Asturias. Asturiano. Llegó de América, evidentemente. Pero de aquí. Sí. Y más adelante veo en la puerta de la Catedral de Oviedo, precisamente, es una puerta ya del 18,
el templo es mucho más antiguo, pero Sí. la puerta es del 18, el principio del 18, y tienes ahí las mazorcas en la puerta. ¿Qué es esto? ¿No? Es muy Precioso Asturias, hay que muy- decirlo, una región muy interesante de España. Pues hablemos del museo y te pediría, Eduardo, que nos cuentes la historia del museo. Uy, bueno, ¿Por dónde empieza? mira, empieza en realidad, diríamos, por ciertos intentos que hizo el virrey Bucareli, en fin, con ciertas colecciones, o sea, desde estoy entonces. hablando siglo XVIII, por allá. Sí. Entonces, pero en realidad va a tomar plena presencia a partir de la independencia de México. Correcto. Fíjate, aquí hay algo interesante. Cuando México se hace independiente, hay tres aspectos que los insurgentes tratan de que se lleven a cabo como una especie de cordón umbilical con el pasado prehispánico, que claro, ellos acababan de triunfar sobre España Sí. y pues España era la que había logrado someter A los lo que pueblos hoy es originarios. México, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos tres aspectos? Primero, es reeditar una obra de un sabio novohispano, que era Antonio de León y Gama, de la cual ha escrito también algo aquí Antonio, porque él escribe y describe lo que es el hallazgo de la Coatlicue y la Piedra del Sol primero, en donde eso sale publicado en 1792. El hallazgo fue en 1790, imagínate, siglo ¿Y dónde XVIII. estaban la Coatlicue? En el Zócalo, en el- hacia la parte entre Palacio Nacional y el gobierno de la ciudad. En esa esquina, digamos, por ahí aparecieron las dos. Nada ¿Y más ahí, que al año, ¿Y ahí las dejaron o las trasladaron sí, no, no. algún? Al poco tiempo son trasladadas. Sí. Y una, la Piedra del Sol, es empotrada en la torre poniente de la catedral, viendo a lo que hoy es 5 de mayo. Mira, y no la sabía. Coatlicue Sí. la mandan a la universidad, a la entonces universidad, Sí, la Real y Pontificia. Y allí llega, pero esta es una historia muy curiosa. Llega ahí y resulta que la gente del pueblo empieza a ir a visitarla en las tardes, ¿no? Cuando ya se habían acabado las clases, y entonces van a visitarla, pero ¿qué crees? Llevaban cirios encendidos, se hincaban ante la Coatlicue, ante la diosa, Fíjate, la madre de los todavía. dioses. Esto nos lo informa el padre Mouchoy Francoli, que en sus cartas mexicanas ahí relata eso, que es impresionante. Entonces, ¿qué hacen los frailes que están ahí también de maestros en la Real y Pontificia? La mandan a enterrar. La entierran ahí mismo en el patio, Fíjate nada más. ¿verdad? Para que no haya estos casos de idolatría. De idolatría, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pasan unos años, viene la independencia y entonces uno de los primeros actos es volver a recuperar A la aquella Coatlicue. pieza, ¿verdad? A la madre de los dioses. Sí. Y entonces así lo hacen. Pero, pero antes de eso, en 1803, Humboldt, que está muy enterado de todo, por algo era ese sabio Humboldt, Sí. quiere saber de qué eran, en dónde estaba esta pieza de la Coatlicue, porque el calendario fue empotrado en la torre poniente de la Sí, catedral, sí, sí. entonces estaba a la vista pública. Sí. Entonces pregunta y dicen, no, pues está ahí en la universidad, ¿no? Entonces llega y le pregunta a los frailes, ¿no? Oigan, la Coatlicue quiere escribir sobre ella. Pues dile tú, no, mejor tú, a ver, está enterrada. Oiga, ¿y por qué? Pregunta. Y entonces agarran y le dicen, por no oponerla a la juventud mexicana. Sí. Fíjate. Entonces, pues él quiere verla, y pues no. Entonces, en ese momento estaba de paso en la Ciudad de México el obispo de Linares, ¿no? Y Humboldt lo sabe, va con el obispo y le dice, oye, quiero que intercedas porque no me dejan ver, no la quieren desenterrar. Entonces el obispo, pues claro, da instrucciones, la destapan, y él ya puede verla, me imagino que hace sus anotaciones y demás. Sí. Acompaña al obispo de Monterrey a su alojamiento
y se regresa, ya para eso lo habían cubierto nuevamente, hasta que viene lo que te decía de la independencia. Pero, para completar la idea, primero, don Antonio de León y Gama entonces escribe sobre estos hallazgos, ¿no? Sí. En su historia cronológica de las dos piedras, en fin. Y el hecho es que él muere, este autor, pero cuando México se independiza, uno de los intereses de los tres que te comento es reeditar esta obra. Y allí interviene, claro, Carlos María de Bustamante y que manda una carta pidiendo que sea otra vez reeditado, y lo reeditan en 1832, pero ya le anexan otra cosa, un manuscrito que había dejado don Antonio de León y Gama, que era el hallazgo de la piedra de Tizoc, ¿no? Entonces le aumentan esto y ya sale el libro, ¿verdad? Descripción histórica y cronológica de las dos piedras. En el 18 usaban unos títulos larguísimos, pero bueno, esa es una. Dos, también es el aspecto de la bandera, que Iturbide, pues ya sabes, primero la bandera en diagonales, luego ya la enderezan, pero ¿qué está en el centro de la bandera? En el color blanco que representa la religión católica, ponen el águila parada sobre el nopal, la serpiente, que es el símbolo de Tenochtitlan. Sí. Entonces era una forma de reivindicar aquel pueblo. Los pueblos Entonces, segundo, la bandera. Tercero, se crea el Museo Nacional. Ya hay. O sea, Iturbide es el que... No. El primer presidente de México, que es don Guadalupe Victoria, Sí. es el que firma el acuerdo, el decreto, lo que Para sea, un museo. para que se haga un museo donde estén las antigüedades de la isla de sacrificios, que habían encontrado ahí cosas, y las que se encontraban acá. Toño ha escrito de eso y también nos habla de qué colecciones fueron las que se incorporaron. A ver, Antonio, cuéntanos eso. Es un hermoso acto de creación el del Museo O sea, Nacional. este es el abuelito, digamos, del museo. El padre de todos los museos. Es el Museo Nacional de México. Así se llama. Museo Nacional de México, Sí. y transitamos hacia la realidad y son dos salones Sí. de la universidad donde se daba clase de matemáticas, donde se ubican las primeras colecciones arqueológicas. Las piezas. Las piezas. Incluyendo Incluyendo algo muy, pues suena gracioso, el fontanero de la ciudad, Sí. compelido por Lucas Alamán, entrega 18 objetos arqueológicos que él tiene en su casa, que se ha encontrado mientras realiza sus trabajos cotidianos en la Ciudad de México. Sí. Y eran buenas piezas. Están en la Sala Mexica. Ah, algunas de ellas están en la Sala El Mexica. fontanero. Sí, ahora mismo en el Museo Nelson Atkins está una exposición sobre el color y Mesoamérica, que empezó en el Museo del Condado de Los Ángeles. Ahí hay una rana que está haciendo furor en la segunda sede de esta exposición. Sí. Esa rana es de la primera camada. Y llegó todo en esto, 1825. En 1825 en la universidad. En la universidad. Luego dos salones con las piezas. Luego viene una historia de precariedad espectacular. Como el siglo XIX. Como todo el siglo XIX. Sí. La formación de una biblioteca. Como para qué quieren una biblioteca. Sí. La formación de un reglamento. Nunca se había hecho esto. Entonces es la curva de aprendizaje es tremenda. Sí. Hasta llegar a una casa decente, que es la que, entre otras, tenía que ser Maximiliano, le entrega al museo, que es la antigua Casa de Moneda. Fíjate, fue Maximiliano entonces. Y la inaugura Juárez. Mira, qué interesante. Y entonces ya tiene una casa más o menos sólida, el Museo Nacional. ¿Y cualquiera podría entrar? Sí, cualquiera podía entrar, pero no todos los días, no estaba abierto todos los días. Seguimos con la precariedad, igual que con la biblioteca. Logró ir formando una magnífica biblioteca ese museo. Pero no había velas. Sí. Entonces había que trabajar con luz natural y esto limitaba el uso público de estos espacios. Estaba abierto. Ahora sí dependía del gobierno, digamos. Siempre. Sí. Después, Porfirio Díaz, a finales del 19, que empieza a jugar a urbanista, ¿no? Ya
Sí, ya con en plenitud, su influencia plenitud de francesa, poderes, sí. ¿no? Dice, el Congreso, el Panteón, Sí. el museo. Entonces, se imagina un nuevo museo que estaría por el el cine Metropolitan, Ok. al sur de la Alameda. Muy cerquita de aquí. Sí. Muy cerquita de aquí. Ajá. Se compra el terreno, se desarrolla un proyecto, iba a incluir una ambiciosísima escuela internacional de arqueología y etnografía mira. americanas. Ajá. La escuela vivió 4 años, de 1910 a 1914, es importantísima Sí. en esta historia. Y sale la colección de historia natural. Esa colección se va al Chopo, Ok. porque el nuevo museo va a prescindir de esa colección, va a concentrarse en lo que ya tiene, En piezas arqueológicas. históricas y pictóricas. Ok. Y un gran De los etcétera. pueblos originarios. Y un gran etcétera. Y las salas etnográficas. Las salas Sí. etnográficas se inauguran en 1895-96. Ujú. Con ayuda de una herramienta brutalmente moderna en ese momento, que es la fotografía. Hay fotografías por primera vez de todos los grupos indígenas del país y interesante. empieza a formarse la colección. Ajá. Y luego viene el siglo XX, que es muy interesante, que es la deconstrucción del Museo Nacional. Ujú. La primera colección sale para el Chopo, la segunda colección de historia sale hacia el Castillo de Chapultepec, que va a convertirse en Museo Nacional de Historia en 1947. Que todavía está ahí. Ahí está. Sí, sí, sí. Queda en espera el nuevo espacio. Ujú. Siempre se atraviesan cosas más relevantes, por ejemplo, Ciudad Universitaria. Sí, sí, sí. Y hasta que por fin, a finales de los 50, se decide entrarle seriamente al tema. Ujú. Ha habido muchos estudios entre Porfirio Díaz y 1959. Ha habido salidas en falso. Yo digo que buscando alguna explicación para la felicidad que es el Museo Nacional de Antropología, que esta se debe a que congrega los sueños de todas estas generaciones Sí. en las manos de unos muy jóvenes historiadores, antropólogos y arquitectos mexicanos. Pedro Ramírez. No tenía 50 años. Pero además hace una obra espectacular. Tenía arquitectos mayores que él, Sí. arriba de él. Sí. Y logra conservar el proyecto. Jorge Campuzano, Sí. su amigo, su mano derecha, y Rafael Mijares, Sí. como para concebir ese espacio. Y entonces, en 64, se acaba la deconstrucción. Se crea el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, con Ok. piezas del viejo Museo Nacional. Sí. Se crea el Museo Nacional de Antropología con la colección arqueológica, etnográfica, y se lleva la biblioteca y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ya funcionaba en Moneda. Se van todos para allá. Y Se van al museo. se van al museo. Sí, Se crea una pinacoteca, la Pinacoteca de San Diego. Sí. Y para nuestros contemporáneos, para nuestros modernos, pues está el Museo de Arte Moderno. Todos estos museos se inauguran en septiembre del 64. Qué maravilla. Ahora, es el Museo de México. Bueno, ¿no? también el del Templo Mayor, pero más Sí, chiquito. yo sé, porque ese es Pero tu más chiquito. hijito, ese es tu hijo. Y vamos a hacer un programa y ya Sí, lo prometimos. Pero sí, el gran Museo de México es el Museo Nacional Indiscutiblemente, de Antropología, ¿no? sí. O sea, Sí. Fíjate que además el Museo de Antropología siempre tuvo, sino que me corrija aquí Antonio, un área en la que se investigaba. Muchos de los sabios, por ejemplo, del siglo XIX, pues estaban agrupados, formaban parte de alguna manera del museo. Se crea inclusive los anales del Museo Nacional, que por cierto tuvo varios nombres el museo, ¿no? Museo Nacional Mexicano, Museo, en fin, Toño quizás Sí. nos ilustre en eso. Pero fíjate una cosa, se crean los anales donde escribían estos sabios, ¿verdad? Y estos anales llegan a durar inclusive hasta el siglo XX, pues editándose, ya luego fueron sustituidos por otra cosa. Pero este es un aspecto importante que tiene el núcleo de investigadores allá adentro hasta la fecha, ¿no? Sí, claro, Está el grupo de claro. arqueólogos, está el Sí, grupo sí, de sí, sí, sí. etnografía,
en fin, restauradores que son importantísimos, ¿no? Entonces, el Museo de Antropología en realidad es, en cuanto a México por lo menos, es el museo de museos. Y ganó un premio, por cierto, que a poco tiempo después de haberse inaugurado, el 17 de septiembre, ganó un premio creo que en Río de Janeiro. Sao Paulo. ¿No? Ajá. No lo sé. Pero el hecho es que ganó un premio por su diseño, por su contenido, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Fíjate que yo era un joven estudiante todavía de la Escuela de Antropología. Que estaba ahí. Que estuvo en la inauguración. Ajá. El día que se inauguró, Sí. y por López Mateos. Sí. Y recuerdo, claro, me tocó sentarme hasta atrás, pero pues yo veía y escuché un discurso que a mi juicio pues es realmente memorable. El de el que era secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, Nada menos. que tenía una pluma además No, privilegiada. bueno. Entonces, Que así se llama el auditorio, si El no mal auditorio. ¿Cómo no? recuerdo, ¿verdad? El Exacto. auditorio principal. Sí, Sí, ahí sí, lleva sí. el nombre de don Jaime. Escribe, pues, es un documento muy bello, muy nacionalista, en fin, pero que realmente, inclusive creo que una partecita de él está a la entrada, en la parte En el vestíbulo. Ah, claro, arriba, ¿verdad? hay un... Sí, ahí de bienvenido extranjero, en fin, Sí, es una cosa muy elocuente, muy bella, pero el museo, pues yo pienso que uno de los grandes atractivos, no solo para los mexicanos, sino para quienes vienen de fuera, es ir a visitar el Museo Nacional de Antropología. No, sin lugar a dudas. Ahora, Antonio, te comentaba que yo tuve la oportunidad de hacer cursos de verano cuando era niño ahí en el museo, y lo que hay detrás de las salas es impresionante. O sea, la gente no se imagina la riqueza que hay en el museo, ¿no? No solamente en las colecciones, sino en las bodegas del museo, ¿no? Sí, así es. Ahora trabajamos mucho con gente de fuera del museo, con el acervo etnográfico. Sí. El museo guarda la colección de textiles más importante del país. Fíjate. Y pues tiene su valor etnográfico. pero Textiles de originales. textiles originales, algunos del siglo XVIII Ok. a la fecha. Ok. Entonces, es un centro de investigación porque los jóvenes tejedores de comunidades indígenas o no acuden al museo a estudiar técnicas antiguas de bordado y de tejido para devolver estas técnicas a la vida contemporánea. Ah, que mira, qué interesante. Tenemos un... O sea, el museo está vivo. El museo está vivo. Mira, Sí. lo decía uno de los fundadores del museo, Daniel Rubín de la Borbolla. El museo se debe a dos cosas. Vuela por dos, con la ayuda de dos alas. La docencia y la investigación. Sí. Si hay docencia y no hay investigación, mal. Si hay investigación y no hay docencia, mal. Oye, pero Tiene que hay haber los dos. docencia todavía, porque la Escuela de Antropología, Nacional de Antropología e Historia estaba ahí. Estaba ahí. Y luego se trasladó al sur de la Ciudad de México. Exactamente. Lo que te estoy diciendo, la docencia ocurre en este tipo de talleres. Ok. Y desde luego en la cantidad de los diversos coloquios y congresos que llegamos a organizar, de los que somos sede, tenemos la vecindad maravillosa de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que Sí. es una de las mejores bibliotecas del país, con la mejor sala de lectura en toda la ciudad. Sí, sí, es preciosa. Es preciosa. Preciosa. Ahora mismo, bueno, el propio archivo histórico del museo, el archivo que ahora lleva el nombre Archivo Nacional de Arqueología, que es el archivo en el que el Consejo, el archivo técnico del Consejo Nacional de Arqueología, donde está concentrada toda la investigación arqueológica en el país. No solo la actual, la de hace algunas décadas, sino archivos históricos. Entonces, eso está ahora en el museo. Ahora, déjame preguntarte, la museografía, que ha cambiado mucho, por cierto, con las nuevas tecnologías,
¿Cómo se escogió originalmente y cómo se ha ido desarrollando? Y se los pregunto a los dos, ¿no? Porque una cosa era 1964 y otra es 61 años después, ¿no? ¿Qué ha permanecido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué nos dirían al respecto, Antonio? ¿Quieres empezar tú, Eduardo? Bueno, mira, cuando se hace todo el programa para hacer el edificio en Chapultepec, obviamente que es necesario tener guiones para las salas Sí. y también museografía, es decir, Sí. cómo se va a exhibir y hacer exacto. llegar al público esos materiales, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo, porque yo no participé, yo estaba muy Sí. jovencito, pero recuerdo que pues, había un grupo muy selecto de investigadores, por un lado, y de museógrafos, por el otro. Ok. Mira, México ha sido, digamos, o ha tenido una presencia de museógrafos de primer orden, ¿eh? Ahí estaba Mario Vázquez, por ahí estaba Iker Larrauri, en fin, distinguidísimos museógrafos que también entraron para lograr que las salas tuvieran ese contenido y ese mensaje, porque ese es el gran asunto, No, ¿no? bueno, te tiene que contar una historia el Sí, museo, claro, ¿no? claro. Tiene que atrapar. ¿Sí? Claro. Sí. Pero, en fin, el hecho es que sí se conjuntan estas dos, diríamos, especialidades para, pues, dar ese mensaje, ¿no? Y cuando se inaugura, ya sabes cómo es nuestros sistemas, se dice, ¿no?, que López Mateos iba inaugurando, iba recorriendo las salas, Sí. pero en las últimas salas todavía estaban barriendo para... Bueno, Sí, bueno. No sé si sea verdad o no, Sí. pero el hecho es que se inaugura ese 17 de septiembre y pues a partir de ahí que abre sus puertas, yo pienso que obviamente es el museo más visitado de todo México. Claro. ¿No? Y Claro. como decía Antonio, pues allí se continúa esa vieja tradición de que los investigadores están ahí presentes también investigando, etcétera. Entonces, pues, no sé tú cómo... ¿Han cambiado mucho las piezas, por ejemplo, Antonio? No, sí y no. Pero déjame completar Sí. lo que decía el profesor Matos y que tiene que ver con tu pregunta. Uno de los elementos claves del museo es la luz artificial. Si Sí. tú te fijas, el Museo Nacional de Antropología, cada una de las salas son cajas de zapatos. Sí. Tienen unos grandes ventanales que Dan a Chapultepec. que se ven muy bonitos, pero Sí. que no son suficientes No para entra ilu- mucha luz, no tienes entra- toda la razón. Todo está en función de la luz artificial. Sí. Mario Vázquez tenía un especial cariño y cuidado por la luz desde que era adolescente. Hace poco me contaron que tenía un tío en Bellas Artes que era tramoyista y que era quien dirigía mira. la luz y que él lo Ajá. suplía en ocasiones. En YouTube hay imágenes de Mario Vázquez jugando con la iluminación de un objeto arqueológico. Y me dirás, pues, ¿qué diablos tiene que ver la luz artificial? Bueno, pues añade drama. No, sí. Mario Vázquez era un hombre de teatro y mucha de la gente que participó... Ahora que lo dices, tiene mucho sentido. La luz ¿Cómo añade... está la piedra del sol La luz iluminada? añade el drama preciso, en el relieve preciso, y todas y cada una de las salas fueron pensadas así. Sí. Tú lees los comentarios de los invitados distinguidos el 17 de septiembre del 64 y todos alaban la museografía, todos se quedaron con la boca abierta con la museografía. No, el engaño teatral se logró. Sí, No sí, supieron de dónde los estaban seduciendo y era la luz artificial. Ahora, ¿ha cambiado eso? No, bueno, O sí. sea, ahora ya son LEDs. Es lo que te iba a decir, ahora Sí. son LEDs. Sí. Hubo un problema con las cazuelas antiguas. Sí, ya no. Y ahora el LED es mucho más sencillo. Es un artefacto prodigiosamente sencillo. Ahora hay unos textiles, digámoslo así, de LED, pantallas de LED que son como telas. Pero, Es extraordinario. por ejemplo, tú que has estado ahí ya 12 años, ¿no? ¿Has cambiado la museografía? ¿Has dicho, bueno, vamos a poner ahora esta tecnología que vi en este otro museo, en fin? ¿No? ¿O son muy conservadores? En el museo todo sucede con una extraña velocidad.
que tiene que ver con casi la quietud. Pero Ok. acabamos de reorganizar el... Digo, porque yo recuerdo las maquetas. por Sí, ejemplo. siguen ahí. Hay sí. una maqueta del mercado de Tlatelolco. de Tlatelolco. No sé si ya le han dado su chañadita. No, claro, le damos, ¿no? la tenemos limpiecita. Hay una sala de orientación, no sé si te tocó visitarla de niño. Sí, Bueno, sí. recuperamos todas las maquetas originales de esa sala de orientación, Sí. que es una síntesis del museo antes de entrar al museo. Sí, Aquí, sí, visitante, esto vas a encontrar. Sí. Esa- De las distintas salas, ¿no? Eso lo escribió Salvador Novo. Ah, no me digas. Lo grabó López Tarso. Fíjate. Y lo armaron gente de teatro, esa sala de orientación. Las maquetas las conservamos en un esfuerzo de recuperación de este espacio porque estaba inútil. Trampas teatrales, todo Sí. esto, y ahora está funcionando, dura 28 minutos esta introducción, y sí, son sí, esas sí. maquetas originales. Hay muchas maquetas originales en el museo, siguen operando, la magia de esas maquetas sigue operando con algunos visitantes, sobre todo los niños. Pero y esta realidad de que ahora tienes que de inmersión y de... En una ocasión llegaron unas personas muy amables a donarnos 2 anteojos de realidad Virtual. aumentada. aumentada. Y a mí no me gusta decir que no. Sí. Y entonces los llevé a las salas, les digo, 2 lentes solo van a crear conflicto aquí. En este momento, en el momento en que estamos hablando, el museo ya recibió 4.400.000 visitantes este año. Ujú. 2 lentes. ¿te Sí, imaginas? no. Entonces, esta característica del museo hace a un lado este tipo de tecnología. Tenemos que seguir manejando a la manera tradicional las salas del museo. La gran mayoría del público va a ver las salas permanentes. Sí, claro. Les ponemos ganchos en la media luna que le llamamos en el vestíbulo del museo. Ahí hicimos una pequeña exposición de cámara impulsados por el profesor Matos sobre los 200 años de la creación del Museo Nacional. Ok. Hay una pequeña galería en el corredor que conectaba la escuela con la biblioteca, que es muy buena. Ahora tenemos una exposición sobre los 200 años del nacimiento de un historiador muy importante para el país, Joaquín García Balceta. Tenemos una sala de temporales grande entrando al museo. Y ahí estuvo la última exposición que inauguró Sebastián Salgado este año, a principios de este año. En el interior del patio tenemos una sala de 600 metros cuadrados, muy, muy buena. También lo usamos de exposiciones temporales para crear nuevo público. Importante... Pero la gente va a ver las salas permanentes. Y déjame antes de ir de la pausa, ¿la más visitada cuál es? Yo creo que la Azteca, ¿no? La Mexica, ¿no? Es imbatible, pero la Maya, La Maya también. ¿no? es muy atractiva Así es. para los visitantes. Es que está la tumba del Pacal, ¿no? La tumba de Pacal, que seguramente te pasó lo mismo que a mí, Sí. que creciste pensando que ese recurso museográfico, qué novedoso. Sí. Ese recurso museográfico, lo contó una vez uno de los museógrafos, Jorge Angulo, Sí, Jorge. estaba ya en moneda. Sí. Sí. Aprovecharon un cuarto que no estaba usado y dijeron, pues, si vamos a meter allá abajo y hacemos la réplica de la tumba de Pacal. Sí. ¿No? Yo siempre asocié a la modernidad del museo en mi visita infantil. Pero ya estaba... Estaba desde moneda, desde Bueno, antes. tengo que hacer una breve pausa. Estamos teniendo una charla interesantísima sobre el Museo Nacional de Antropología. Regresamos en un momento, pues. Regresamos con Antonio Saborit y Eduardo Matos Moctezuma. Estamos hablando del Museo Nacional de Antropología, que recientemente ganó el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, un premio
más que merecido, desde luego, para una de las mejores instituciones del Estado mexicano, la verdad hay que decirlo, que vale la pena no solamente irlo a ver, hay que irlo a visitar varias veces, porque es una experiencia abrumadora, ¿no? Realmente lo que vale la pena es ir a una sala, concentrarse y ya luego volver a otra sala, ¿no? Porque tratar de hacer todo el museo de un jalón, pues es una experiencia. Es un despropósito. Sí, ¿no? Totalmente. Pero yo les preguntaría, a ver, las piezas. Obviamente hay piezas que son las AAA, ¿no? Sí. ¿Qué dirías? Las grandes piezas. Por cierto, hay un gran documental de cómo trajeron a Tlaloc. Que no es Tlaloc, ¿eh? ¿No es Tlaloc? Posiblemente es Chalchiuhtlicue, su esposa. Ah, no todo me queda en digas. familia. Yo siempre he pensado que no, por aquí sí, así se le que llama está a las popularmente. afueras en Reforma, que es una pieza espectacular, Sí. ¿no? Sí, fíjate que esta pieza la trajeron de Coatinchan, un pueblo en el Estado de México. Correcto. Estaba en una cañada, allí estaba tirado, enorme, y Ramírez Vázquez pues tuvo interés en esto, fueron al pueblo, se les prometieron varias cosas, en fin, para que permitieran que saliera. Y es una genialidad que lo hayan puesto ahí, ¿no? Sí, mira, por el tamaño mismo y por, por el significado que aunque no sea Tlaloc, bueno, ya la gente lo ha llamado así, ¿no? Pero ya penetrando en sus características y demás, pues no hay elementos de Tlaloc. Pero ¿de qué pueblo era? En cierta forma, ¿Era mexica? Sí, posiblemente sí, quizá un poco antes, pero el hecho es que para transportarlo fue una epopeya. Te digo que yo vi un documental muy... Hicieron una plataforma enorme con 64 llantas o algo así para sostener aquello que pesaba lo suyo. Y entonces lo fueron trayendo. Entonces se arma el asunto de que empieza a llover. Entonces la gente, no, pues es que es Tlaloc, claro, la lluvia. Y entonces lo van trasladando con toda... Y finalmente ya lo ponen allí en el lugar en que se encuentra, que yo creo que es pues muy indicado, muy atractivo, ¿no? Pero mira, yo diría que cada sala, cada cultura mesoamericana, pues creó realmente piezas fantásticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los mexicas, bueno, pues obviamente, obligadamente tenía que estar la Piedra del Sol, ¿verdad? ¿Por qué le dicen el calendario azteca? Eso... bueno, esto viene inclusive desde el momento del primer estudio que hizo Antonio de León y Gama, ¿verdad? En que, es más, él piensa que es un reloj, dice, pero no. Y tampoco es un calendario. Lo que pasa es que en una de las ruedas que están, digamos, rodeando a la figura central, que es la de Tonatiuh, el sol, aparecen los 20 días. Los cartuchitos de los 20 días, ¿verdad? Que implican un mes, ¿no? Entonces, por eso es que se empezó a decir, ¿no? El calendario azteca, y se le quedó, ¿no? Pero es la Piedra del Sol. Es la Piedra del Sol, es quizá lo más atinado, porque sí está dedicada al sol, ¿verdad? Y inclusive don Alfredo Chavero, un porfiriano que fue diputado, historiador, y en fin, decía, y puede que tenga razón, que su forma, o sea, que no era vertical, sino que era en esta forma, ¿no? Que no estaba colocada como la vemos, sino que era en esta forma. Entonces, aduce sus razones, en fin. Pero el hecho es que así cada sala sí tiene ejemplares únicos de presencia. La sala del Golfo, por ejemplo, en que está lo olmeca, está lo huasteco, lo veracruzano, totonaca, también tiene ahí unas piezas, yo diría que sobre todo en la olmeca, la parte de la olmeca, increíbles, ¿no? La de Teotihuacán. Ahora, no hay que olvidar que el museo fue programado en 2 niveles. El de abajo, que es el arqueológico, exacto. Y el de arriba, que es el etnográfico. El etnográfico, claro. Entonces, desgraciadamente, por lo menos experiencia de varios directores, es que la gente, claro, empieza abajo y ya no sube. Ya no sube. Y esto es una lástima porque ahí hay una presencia de los pueblos indígenas actuales
increíble, ¿no? ¿Tú qué dirías de las piezas, Antonio? No, yo quisiera completar esta idea. Justo acabamos de reorganizar el piso alto Ah, mira. en cinco grandes salas temáticas. Sí. Cuando se crea el museo, cuando empiezan a trabajar en el 59 en el Sí. proyecto del museo, es que está esto en los documentos, dice, toda vez que el México indígena está a punto de mezclarse con el México moderno, hay que ir, y va a desaparecer, hay que ir a rescatar su cultura material. Entonces, con ese espíritu, Sí. en finales de los 50, principios de los 60, salen grupos de jóvenes, muy jovencitos antropólogos, a hacer acopio de material para enriquecer la colección sí. etnográfica y exhibirlos en el piso superior. Bueno, 61 años después, lo único que desapareció fue esta idea, porque las comunidades indígenas ahí están Sí, claro. y son tan modernas como cualquiera Sí. de los que respiremos en este planeta en este momento. Y entonces había que rehacer repensar ese espacio. Sí. Ha tenido muy buena respuesta de público. Hay mucha gente. Es muy interesante. En las salas Pero sigue siendo etnográfico. se llaman salas etnográficas, sí. Sí. Y son cinco salas Sí. dedicadas a territorio, lenguas y culturas, alimentación, identidad, historia y resistencia, fiestas y rituales, y por último, textiles, el textil como una actividad intelectual. Sí. Y es muy interesante ver lo que sucede en estas salas, porque la gente conversa mucho. Hay más gente que antes. Sí. No, me voy a dar una vuelta, fíjate. Sí. Y hay una conversación muy interesante de los visitantes con lo que está en las vitrinas, o a partir de lo que está en las vitrinas. Vale la pena asomarse. Volviendo al tema de las piezas, es una pregunta de cajón, ¿no, profesor? Bueno, está esta pieza que, por cierto, se robaron en el famoso robo de una cosa de obsidiana negra preciosa con dos monos, si no mal recuerdo. ¿no? El robo la lanzó al estrellato, el monito de obsidiana. Bueno, pero es ahí la conocimos muchos. Sí. Era preciosa. Preciosa. Es muy bonita. No, sí. Pero es que, en efecto, cada una de las salas tiene la guacamaya, profesor, de la sala tolteca. Es espectacular. Sí. Espectacular. Bueno, podríamos así como sacar nuestros predilectos. El penacho de Moctezuma es una réplica. Es una réplica muy bien hecha, que ahora ya tiene un valor histórico porque tiene muchos años ya. Y se ha mantenido bien. Y hay que cuidarla, ¿no? Se le cuida. Le meten lana, ¿no? Se le cuida. Como decía el profesor Matos, hay un magnífico equipo de restauración. El original está en Viena, ¿verdad? El original está en Viena. Sí. Y exhibido, si no mal recuerdo. Ahora exhibido. Sí, exacto. Hubo. El museo que lo albergaba se llamaba Museo Etnográfico de Viena. Sí. Inició un proceso de reorganización profundo. Y en ese trayecto a varios colegas se les ocurrió, pues es el momento de pedir prestado el penacho, vamos a hacer una exposición de arte plumaria. Y el caso es que, para hacer una historia muy larga, corta, se armó un equipo de trabajo por primera vez multinacional para estudiar el penacho y los otros objetos de arte plumario que conserva Viena. Ok. De eso salieron... ¿Llegaron a Viena por Maximiliano? No. Por Maximiliano llegó un escudo que está en el Museo Nacional de Historia. Ok. Y un tapacáliz. Entonces, ¿cómo es que llegó a Viena el penacho? En 1519. En uno de los envíos de fueron los Habsburgo, digamos. Es un envío a Carlos V. A Carlos V, y Carlos V, siendo Habsburgo, lo mandó a Viena. Sí, y como me decía... Yo creí que había sido Maximiliano, fíjate. No. Como me decía Falomir, el director del Museo del Prado,
Y luego vino una crisis y Felipe II fundió todo. Exacto, sí, ¿No? sí, sí. ¿Y dónde quedó todo lo que lo fundió? Sí, pues sí. Lo sí, fundió, sí. pero volviendo al penacho, Sí, por primera vez se estudió, se desarmó el penacho. Hay una serie, sí. hay tesis doctorales, hay libros, hay documentales, se supo mucho, se sabe ahora mucho sobre el penacho y es de pluma. Es de pluma. Y son más de 500 años. Sí. Entonces cualquier Y se movimiento, mantiene cualquier movimiento es increíble. Ajá. cualquier movimiento es letal para Sí. la constitución o el bienestar del penacho. Entonces, pues no se puede mover. Está ahora expuesto en mucho mejor condiciones que antes, Sí. pero y está en Viena. Y la réplica la hicieron aquí en México expertos, digamos. Que, Sí. Y es la que tenemos en la sala Mexique. Fíjate que volviendo a este tema que es interesantísimo del penacho, cuando Cortés recibe obsequios de Moctezuma, de plata, de oro, de plumería, en fin, varias cosas, manda hacer un acta de las piezas que están recibiendo, porque él se las quiere enviar, como dice Antonio, al rey de España. Sí. Y entonces era emperador también. está el rey, sí, era además de Alemania. Y, bueno, Sí. Y era Habsburgo, ¿no? y está, Sí, era- Carlos V era Habsburgo, ¿no? Carlos I y Carlos V. Sí, exacto. Sí. Es que eran los dos, sí. Sí, es que tienes- tenía las dos. Ajá. Y entonces, en uno de los apartados donde mencionan, dice que es una pieza de plumería, en fin, Sí. ¿verdad? Y la pequeña descripción que hacen, la vemos casi presente en el que está en Viena, en el penacho, porque habla de cuántas figuritas de oro hay, coincide, ¿verdad? Torrecillas de oro, etcétera, etcétera. Entonces lo envía, al recibirlo el emperador, lo manda a sus lugares de origen, que era precisamente todo Viena y demás. Ahí tenía un hermano, un pariente, no sé, en el castillo de Ambras, en el Tirol. Y entonces allí, a quien se lo manda, tenía todo un museo. Y entonces ponen esta pieza que en un momento dado, bueno, aparece en el catálogo de 1598, por ahí ya muy cercano al siguiente siglo, pero todavía siglo XVI. Aparece también descrita ahí. Claro que ya entonces se le considera como que si era una falda de los indígenas de Brasil. En fin, hay varias interpretaciones ahí un poco raras, pero era el penacho de Moctezuma, ¿no? fíjate. Sí. Déjame, voy a hacer una breve pausa y ya regresamos a concluir este muy interesante programa sobre el Museo Nacional de Antropología. Regresamos en un momento más. Regresamos con Eduardo Matos Moctezuma y Antonio Saborit para concluir este programa dedicado al Museo Nacional de Antropología. Y te tengo que preguntar, Antonio, ¿qué le recomendarías a la gente que quiere visitar el museo? ¿Qué hay tours? ¿Cuál es la mejor manera de esta experiencia que, insisto, puede resultar muy abrumadora y creo que hay que hacerlo con mucho cuidado por la riqueza que tiene ese museo, ¿no? Mira, es un poco lo decías tú hace unos minutos. No hay que intentar visitarlo todo en una sola jornada. De un jalón, sí. Si no queda más remedio para quienes vienen de fuera, que no viven en la Ciudad de México, Sí, que pasarse todo un día, bueno, eso es indiscutible. sí. Aunque también lo podría discutir. Hay un restaurante, ¿no? Hay muy y muy bueno. Pero lo que sí es en pequeñas dosis, muy pequeñas dosis. Sí. Ahora, ya como lo que yo suelo hacer en un museo es ir a ver lo que quiero ver, lo que ese día tengo ganas de ver, acercarme a un, ya sea en un museo de arte, a un conjunto de pinturas o de esculturas, muy limitado, ya. Sí. Para quienes tenemos la oportunidad de poder
volver una y otra vez al Museo Nacional de Antropología, yo creo que es la mejor. Ir con tus propias preguntas de ese día, tus propias Además, hoy con el inquietudes. Internet puedes hacer investigación, ¿no? Oh, mucha. ¿no? Entonces ya llegar preparado, digamos. Mucha. ¿no? Sí. Lo que hay que entender, y con esto a lo mejor eliges del menú, ¿no? Es que ese museo, es el museo que es el Museo Nacional de Antropología está situado en la zona en la que floreció una de las civilizaciones originales del continente americano. Totalmente. Hay nada más, Sí. ¿no? Y el museo te ofrece esa civilización, que es la mexica, y te ofrece todas las demás que florecieron en ese territorio que los especialistas alguna vez llamaron Mesoamérica. Oye, ¿y hay visitas guiadas? Sí, hay visitas guiadas, gratuitas, sí hay. Gratuitas. Sí. ¿Y hay guías privados también? Hay muchos guías privados, llegan Certificados por ustedes, por la Secretaría de Turismo. por la Secretaría de Turismo. Sí. Y son buenos. Sí, tienen su certificación. La propia Escuela Nacional de Antropología e Historia tiene una rama dedicada a esto. Sí. Sí. Es importante que estén certificados, es lo único que hay que... Claro, para que no sean charlatanes, ¿no? Sí, Que y de otra manera no pueden guiar en el museo. Así es. ¿Tú qué recomendarías, Eduardo? Bueno, A mira, la gente que nos está viendo. en alguna ocasión de la UNESCO me pidieron un artículo sobre el Museo del Templo Mayor. Vuelvo a mi hijo. Como Sí. Bueno, y entonces escribí un artículo para el correo de la UNESCO que se llama Un museo a escala humana. Y me refería que en ese caso el Templo Mayor era un museo que te podías recorrer en un solo día, ¿no? Sí. Fácilmente, con muchas salas pequeñas, en fin. Y en cambio los grandes museos, dígase el Prado, el Metropolitan, el Louvre, la Antropología de México, etcétera, lo que han dicho ustedes dos, o sea, no lo puedes recorrer en una sola visita. Sí, no es un Tienes imposible. que irlo gozando, viendo. Y además, como dice Antonio, o sea, en estos grandes museos hay mucho que ver, pero pues mejor ir a ver lo que te interesa ir a ver, ¿no? Sí, o regresar, ¿verdad? Y regresar a ver otras cosas, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fui director que por lo general las guías cuando llegaba el tour, lo que escogían era primero Teotihuacán, Teotihuacán, claro. Sí. los mexicas, ¿verdad? Si ya los veían cansados, ahí los dejaban, y si no, Maya. Eran las tres salas que más se visitaban en cuanto a tours, a grupos. Sí. ¿no? Pero yo creo que la recomendación es esa. Siendo un museo de gran tamaño, hay que planificarse para varias visitas. Y incluyendo ahora lo que comentaba Antonio, ¿no? Las salas de arriba. Yo tengo que darme una vuelta una por presencia la sala ahí en de esas arriba, fíjate. 5 Sí. salas. Es una presencia del México vivo actual. Claro. ¿No? Déjame preguntar, me queda un minuto, Antonio, pero también van muchos chavitos, ¿no? Van muchas escuelas, ¿no? Sí, o sea, sí. es toda una experiencia ir al museo, van, ¿no? van muchos niños, Sí. y la broma familiar es que les aplicamos una vacuna tan potente que no vuelven esos niños sino hasta que son papás, Ajá. ¿no? Ya arrastrados por sus hijos, ¿no? Sí, a sí, quienes sí. mandan a la escuela. Entonces tenemos que tratar de cubrir Es que es ese difícil espacio. eso, ¿no? Sí, Ajá. pero hay muchos niños, Sí. muchas escuelas. No, todos yo los les días. comentaba que yo, la verdad, una de mis grandes experiencias como niño fue haber ido a los cursos de verano que hacían. Cada curso de verano era sobre una cultura, sobre un pueblo, Se ¿no? siguen haciendo estos talleres. Y eran fantásticos, porque además te meten a la parte de atrás, que yo digo, Ajá. también es toda una experiencia, Sí, ¿no? Ver lo que hay atrás del museo, ¿no? Sí, también muchos hijos de antropólogos mandaban a sus hijos a los talleres de verano Sí, al Museo exacto. Nacional de Antropología. Sí. Fue el primer museo que tuvo ese espacio. Sí. Ahora no puedes imaginar un museo sin un espacio para... Oye, ¿y de lana andan bien o ¿Te siempre? sobra algo? Recibimos donativos en cualquier momento. Pero fundamentalmente es dinero del Estado, ¿no? Fundamentalmente es dinero del Estado. Tenemos en la actualidad un patronato desde hace rato muy activo. Ah, claro, hay unos amigos del museo, ¿no? O sea, Sí, como... nació como Amigos del Museo Nacional de Sí. Antropología, ahora se llama Patronato, Sí. y es sumamente activo, muy activo.
Y hacen eficaz. eventos, además, Sí, ¿verdad? sí, no, fondean la actividad del museo de una manera muy importante. O sea, yo he ido ahí. Es más, te voy a decir, una de las noches más interesantes de mi vida fue ahí en el patio, porque fue ahí donde le dio la cena el presidente Calderón al presidente Obama. En 2009. Sí, sí, sí. Espectacular, una noche espectacular, una cena extraordinaria con este presidente histórico que fue Barack Obama, ¿no? Volvió en el 2013, Sí. Obama, recordarás, a dar un discurso muy importante desde el Museo Nacional de Antropología. Sí. Yo comentaba... Bueno, es que todos los jefes de Estado y jefes de gobierno tú los has tenido, yo supongo que recibir. O sea, Sí. todos quieren ir ahí, ¿no? Sí, todos pasan por ahí, Sí. todos se sacan una foto. Mandó un mensaje muy importante desde el patio del Sí. Museo Nacional de Antropología al Congreso de Estados Unidos, Barack Obama, en el Sí. 2013. Sí, sí, sí. Muy, sí. muy, muy interesante. No, es que ese patio, la verdad es que el arquitecto, no, con esa fuente espectacular, ¿no? Es una cosa maravillosa. Qué privilegio ser director de ese museo, absolutamente. Antonio, ¿no? Así es. Y muchas felicidades a ti, a todo tu equipo. Es un gran por equipo. ¿Cuánta gente trabaja en el museo? Uy, como 1 millar, pero Sí. el equipo duro son como unos 300. Bueno, pues es una Es un- nómina es un gran importante. equipo de trabajo, la Así verdad. es. Pues muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. Se las haré. Eduardo, pues muchas gracias a ti también, que también fuiste director de esa gran institución. Qué honor, la verdad, ¿no? Así es, sí. Así es, una de las grandes, grandes instituciones que nos da orgullo a los mexicanos, Claro. la verdad, así es. Les agradezco mucho Gracias a a los ti, dos. Leo. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.